Pero bueno, pero para hablar un poquito más en profundidad y con datos técnicos y mucha más solidez que nosotros, convocamos a un economista de La Plata, Amílcar Collante, a quien saludamos. Amílcar, buen día. José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo andás? Buen día. Buen ¿Cómo día. andás? Muy bien, muy bien. Amílcar, te quería, la primera consulta que te quería hacer es, ¿te sorprende la situación, la ida del gobierno al fondo a buscar fondos frescos? ¿La veías venir? ¿Qué análisis haces? Sí, en realidad fue medio una sorpresa, porque bueno, Argentina venía con un programa que, bueno, tenía que ajustar con este equilibrio, necesitaba financiamiento para cubrir, sabíamos todo ese déficit fiscal que tenemos, pero lo estaba haciendo vía mercado y parecía que eso iba a poder extenderse en el tiempo. Si uno mira los primeros 2 años, o sea, Argentina colocó mucha deuda afuera y no tuvo problema, o sea, se aprovechó quizás de este clima de bajas tasas estos 2 primeros años de la gestión de Macri, y la novedad fue este año que, o sea, se empezó a cortar el financiamiento y la primera salida ante el primer nubarrón fue rápida la reacción para ir al fondo, o sea, o sea, si vos ves el discurso del gobierno, es que es la tasa más baja que la del mercado. Eso es una realidad, ¿no? Pero me sorprendió ir como al prestamista de última instancia cuando tenés el primer, cimbronazo. Como que mostró una vulnerabilidad muy grande respecto a lo que eran las expectativas que teníamos, o sea, tenía la gente y el mercado el año anterior, ¿no? Sí. ¿Y vos crees que había alguna otra herramienta a apelar para apelar, para parar esta corrida, digamos, cambiar de alguna manera? ¿Había otra herramienta o para hacerse de dólares que no fuera lo del fondo? Sí, en realidad, o sea, vos tenés una escasez, lo que es, o sea, el mercado cambió, pero, o sea, sube la tasa de interés a partir de enero, febrero, sube la tasa de interés a la que toma Estados Unidos, que no subió mucho, pero la tasa de referencia para todos los mercados internacionales, Sí. y eso nos implicó que el famoso riesgo país, si te acuerdas, o sea, ese riesgo de tomar deuda de Argentina también subió. Sí. Si sumás esos dos efectos, fue más de un punto lo que subió a lo que era a la tasa que podía tomar deuda. Los dólares, o sea, Argentina sin problema, los dólares no los generamos nosotros, y el balance comercial también en Argentina es negativo hoy. Entonces, o sea, no tenemos dólares genuinos y tenemos que pedirlos prestados. Sí. En realidad, si yo tengo que hacer una evaluación, hay algunos, o sea, los dólares también comerciales, que son los del agro, que son los que sí puede aportar el país, también tienen algunas desregulaciones que tomó esta gestión, o sea, se hicieron al inicio de la gestión Macri para permitir, ¿no?, más libertad al mercado de cambios en este caso, que también podrían aportar algo. Te doy un ejemplo, o sea, las exportaciones antes tenían un tope límite para liquidarse en el mercado de cambios. Sí. Eso el gobierno lo quitó. Entonces, también, aunque hay dólares genuinos que son de las exportaciones, principalmente del agro, lo que tenés problema es que pueden ser retenidas en un contexto de incertidumbre y de no saber dónde está el precio del dólar. Sí. Sí, o especular también, ¿no? Con respecto a... Por eso llama a que retengan esa liquidación y, o sea, vos no tenés dólares, porque en realidad, vos si mirás la película hasta diciembre, o sea, Argentina tomó más de 90.000 millones de dólares del mercado internacional, con eso canceló algunas deudas que tenía, Sí. pero tiene que tomar alrededor de 35.000 millones por año. Eso es un monto muy grande, es un flujo muy grande anual. Ahora, este año el gobierno dijo, no tomamos más dólares. La tomaron a principio de enero y después cuando se complicó la cosa externa dijeron no tomamos más dólares de afuera. Se complicó sobre Pero todo en realidad... Perdón, se complicó sobre todo por la suba de tasas afuera, ¿no? Claro. Empezaron a prestarle muy caro a Argentina, ese es el tema. Claro, pero bueno, o sea, cuando el contexto internacional tiene un resfrío, nosotros estamos con neumonía, parece, pues, o sea, mínimo se movió y nosotros mostramos esa vulnerabilidad. Entonces, como el programa dijo, bueno, no tomamos dólares afuera, ¿de dónde van a venir los dólares? Porque en realidad esos dólares no están, o sea, Caputo dijo, tomamos esto solo, y el gobierno dice, bueno, me fondeo internamente. El mercado argentino es muy chico, entonces
si se quiere fondear adentro, o sea, desplaza también al crédito, que no se da, que sea al sector público, no se da al privado. Claro. Primero vimos que subieron las tasas, y después llegó un momento también que la incertidumbre empezó a correr contra el peso, porque dice, bueno, si el tipo de cambio está en este momento, estaba por ahí en marzo en 20, o sea, pero sin dólares es otro tipo de cambio, porque sí, si este dólar era con la entrada de esos capitales. Y también lo que se desarmó mucho, los otros dólares que venían eran financieros, pero para hacer tasa de interés. Y el gobierno estuvo bajando la tasa de interés porque después del cambio de meta de diciembre bajaron la tasa de interés. Claro. Estos fondos especulativos que se fueron rápidamente, ahora esto yo te hablo de ahora de abril, hicieron un cimbronazo, porque en realidad esos dólares financieros que venían y un poco después se engrosaban la reserva, se dieron vuelta y empezaron a salir. Entonces no tenemos ni los dólares financieros de corto plazo ni los dólares de la deuda, y la presión sobre el tipo de cambio ahora ya es muy grande, y el gobierno en marzo pensó que la contenía y empezó a vender algo, y después ya ahora, aunque suba la tasa de interés y sigue interviniendo en el mercado, no lo pudo controlar. O sea, se le fue el tipo de cambio, no tenía tanto control, y lo del fondo fue como, bueno, la solución de urgencia, o sea, pero en realidad, bueno, tenés que ver qué planteo se hace de acá en más, porque en realidad, o sea, obviamente que si vas al fondo vas a tener condicionalidades, eso un poquito, al préstamo que te pueden dar. Claro, eso te quería preguntar. En primera instancia, hay muchos muchos analistas políticos y económicos que dicen que, bueno, que esto es el fin del gradualismo, este gradualismo de Macri, que de alguna manera, como lo autodefinió el gobierno, el fondo seguramente le va a pedir algunas medidas, una aceleración quizás de la achique del déficit fiscal. ¿Qué te imaginás que puede plantear el fondo? Se habla de un punto, ¿no? Un 1% de achique del déficit, ¿no? Bueno, lo clave ahí son los plazos, las metas los objetivos que te dé en los condicionamientos, y cuáles son esos objetivos. O sea, obviamente que el plan de Macri, si uno lo mira y lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer, no es tan disonante con lo que le va a pedir el fondo. Si nos ponemos a ver, o sea, ajuste de tarifa, el tema que después Macri hay que ver si no tuvo el cagado político para realizarlo. Recordemos que, bueno, el año pasado fueron las elecciones y ahí se reafirmó en eso, pero ya después en diciembre quiso hacer la modificación de jubilación y tuvo mucha ebullición política. Entonces, creo que hay que aclarar, el plan del fondo seguramente va a ser acelerar un poco, pero sobre ya una agenda que es más o menos consonante. O sea, los dos acuerdan que el déficit tiene que ser bajado. O sea, las metas que planteó Macri al principio, seguramente algo de acelere le van a pedir en ese punto. Después hay un punto que le pide el Fondo Monetario, dice equilibrar también la cuenta corriente. O sea, en realidad eso se equilibra según lo que planteó en una nota que tenía del Fondo de diciembre, que hizo un análisis de Argentina, habla de un poco del atraso cambiario. O sea, porque Argentina consume mucha cantidad de dólares. Y hoy ya vemos una repercusión, o sea, el tipo de cambio medio que está subiendo, no sabemos, o sea, un poco se lo está llevando, pero alguna de las condicionalidades es que sea un poco más competitivo. Pero nosotros sabemos que, bueno, el tipo de cambio competitivo en Argentina, si lo que, o sea, en realidad la competitiva, si la querés lograr por vía dólar, tenés primero un efecto, sí, vas a tener un efecto positivo si lo subís por el sector exportable y demás, pero sabemos que después eso tiene consecuencias sobre la inflación y sobre el consumo interno. Sí, porque sobre el salario real, ¿no? Ese tipo de, claro, se traslada a precios inevitablemente en Argentina. Eso, sí. O sea, obviamente que estos 2 años anteriores nosotros tuvimos una gran entrada de dólares, te dije recién que son 90.000 millones que tomamos de deuda entre el sector público en general, que es un encaño con dólares que entraba, que eso se cortó, y bueno, y el tipo de cambio en ese momento obviamente está apreciado. Un poco eso también le vino bien al gobierno el año pasado para anclar un poco la inflación con esa entrada de dólares y el tipo de cambio más barato, y la elección también le benefició. Pero ahora, bueno, eso se terminó, y el fondo te dice, bueno, que flote realmente el dólar, y eso, bueno, también creo que es un requisito, pero bueno, siempre hay que saber en qué plazo te pide llegar a esos niveles de equilibrio que pretende la meta al fondo. Quizás pueda ser más laxo al principio,
pero en algún momento, o sea, yo te digo, en este año no, pero ya 2019, 2020 te va a pedir, o sea, seguramente puede ser unas metas que sean, que excedan también el mandato de Macri, entonces Sí. hay que tener en cuenta eso y que el año que viene hay una elección presidencial también, no hay que ponerlo en contexto. Sí, claro. Entonces, pues si lo miramos desde el contexto económico, es si tenés que hacer un ajuste, y creo que Macri también lo ha utilizado eso, es hacerlo lo más lejos de la elección próxima. Ujú. Entonces, es ya, por eso también podemos ver mucho movimiento ahora. Ujú. Así que, o sea, los puntos pueden ir sobre, o sea, obviamente lo de tarifas, que vos lo mencionaste hoy también, o sea, Ujú. el cuadro tarifario necesitaría ir ajustándose, pero ahí yo la pregunta que me sale es cuánto caudal político tiene para poder después también pulsear, aunque ahora quizás sean la demanda del fondo que se traslada al gobierno y el gobierno se lo traslada a la oposición. En el fondo tenés que arreglar con los políticos que están dentro, ¿no? Sí. de la Cámara del Congreso y bueno, creo que los pilares van a ser, o sea, la reducción del déficit. El gobierno quizás modificó la meta para este año, pero capaz que el fondo le pide la meta de 2019-2020 Ujú. y ahí que vaya en consonancia y un poquito más acelere en ese punto, y el tema tarifa seguro lo tocará, y el tema dólar no es una cosa menor, porque también han puesto el ojo, como te dije, en que no se atrase, pero bueno, las consecuencias de tratar de buscar competitividad por ese lado, sabemos que tiene unas consecuencias sobre el consumo interno. Amílcar, seguramente todos suponemos que el fondo va a pedir achicar el déficit fiscal, seguramente. Esa política de achicar el déficit, ¿necesariamente es ajuste o se puede hacer de otra manera? Sí, en ese caso yo creo que si te piden, el tema es de dónde puede ajustar, porque lo que escuchamos del gobierno es que este año va a frenar parte de lo que era obra pública. Sí. O sea, eso ya también lo conocemos. Sí. Vos, cuando llegó Macri seguramente, o sea, el gobierno sabíamos el deterioro de la infraestructura o las obras que necesitábamos, cloaca, agua y demás, era algo esencial que se necesita, y bueno, y hoy estás achicando por ese lado un poco, o sea, o frenando, van a ir las obras que van a hacerse, o se van a dilatar en el tiempo, va a ser menos, o sea, pisan obra pública. En un punto, cumplir de esa manera tampoco o sea, vos necesitas esa infraestructura, pero bueno, es una de las opciones. Y después, bueno, ya en el tema jubilaciones tuvo ese ajuste que fue el de ajustarla por un índice que tenga que ver con la inflación y no con la recaudación como antes. Uh-huh. Eso ya lo tuvimos. Y después, bueno, o sea, no sé en qué otra parte hay que tener en cuenta que más o menos el 70% es la seguridad social del gasto público. Entonces, claro, no sé hasta qué punto puede ir ese recorte, y es también bastante difícil, ¿no? Esa situación, porque decís, vos tenés el salario y seguridad social, que es un gran componente del gasto público, y hay que ver si apuntan a ese recorte, ¿no? Eso es más duro, ¿no? Para decir, o sea, juega en el desempleo. Se está especulando por estas horas que el acercamiento con el Fondo Monetario, por un lado, implica que el gobierno, algún ajuste que tendría un alto costo político, ahora de alguna manera puede desligarlo diciendo que es una exigencia del Fondo Monetario. ¿A vos te parece que puede ser así? Y otra cosa, ¿a vos te parece que el dólar de equilibrio que vos hablabas podría estar alrededor de los 27 pesos y cuándo? Bueno, el tema del dólar, o sea, si vos mirás, o sea, lo que la gente siempre mira es el dólar nominal, o sea, lo que cotizan las pizarras, pero hay uno que es el tipo de cambio real multilateral, o sea, ¿cómo estás vos caro o barato con respecto a tus socios comerciales? ajá, Ese dólar hoy, si tomás el punto de salida del cepo, sí, más o menos eso valía 100 y hoy estás bastante cerca de ese punto. Ahora, si te querés ir a la competitividad que tenías en la devaluación anterior, la del 2014, quizás está más cerca de los 25 pesos o algo así. Pero yo siempre eso es nominal, ¿no? El precio que ponemos. Pero nosotros decimos lo que te decía anteriormente, o sea, si subís el dólar, después corren los precios. Y ese tipo de cambio que yo ya te dije, 25, es con los precios hasta hoy. Entonces, siempre después los precios
te pulverizan esa competitividad precio, o sea, porque después van corriendo atrás, o sea, en el salto primero sí ganas competitividad, pero después, si no controlas la inflación, que fue el problema del gobierno, que no pudo controlar la inflación o bajarla medianamente, después lo que ganaste por un lado es nada más ganar tiempo, porque después volvés al mismo lugar con otro tipo de cambio, pero siempre volvés al mismo lugar, ¿no? Y la primera me dijiste, sí, otra pregunta. si a vos te parecía que esta ida al fondo es de alguna manera una justificación o le sirve como una buena excusa para aplicar un programa que... No soy tan analista político, pero sí, en parte, te digo, en parte la cuenta que hizo el gobierno, creo que yo lo que escuché de finanzas, de Caputo, dijo, bueno, una cosa era emitir a 8 y otra que te prestan a 4. Ahí si vos ves nada más por el precio es una cosa. Obviamente que estamos hablando de dos cosas diferentes porque las condicionalidades de vos si emitís un bono, el mercado te está dando la plata. Y no es lo mismo que te la dé un organismo internacional como el fondo, pues sabemos las condicionalidades que tiene. Sí. Entonces, si haces la cuenta costo-beneficio de la tasa, ahí cierra la cuenta, pero no se puede dejar atrás, o sea, dejar de lado las condiciones porque eso te va a implicar perder el grado de libertad en las decisiones políticas económicas. Claro, perdóname, pero con ese criterio también lo podrían haber empezado a hacer en diciembre del 2015, ¿no? Haber ido a buscar el apoyo financiero fondo. O sea, vos si tenés, no sé, o sea, que le están, o sea, si uno lo mira en la película parece una sobrereacción, ¿no? Que con un poquito de fuego llamaste a los bomberos y lo podías evitar el incendio con un balde de agua y trajiste a los bomberos. O sea, medio exagerado llamar al prestamista de última instancia si vos en realidad tenías otras alternativas. O podías recurrir y bueno, pagar la tasa que te pide el mercado, pero no están sujetos a las condicionalidades, o esperar que amaine ese efecto en el mercado. El gobierno en sí también es contradictorio porque dice, nosotros adelantamos la financiación en enero y adelantaron gran parte de la financiación de todo el año. Sí. Pero igual después cuando hubo un cimbronazo, salieron corriendo como pensando que esto puede llegar a estar hasta peor en lo que es el contexto internacional. Pero bueno, o sea, la película para adelante no sabemos si esto se revierte y después baja la tasa de interés de Estados Unidos y después las monedas de la región o el dólar se vuelve a depreciar como antes, quizás no tenías tanta presión sobre el tipo de cambio y tenías crédito en la segunda parte del año, pero bueno, esas no quisieron especular con eso. Ellos creo que se quieren garantizar el financiamiento de acá que termine por lo menos el mandato, que eso hasta lo dijo el ministro Caputo, dice, con esto ya llegamos al 2019, pero esa es una visión más de la política que de la gente, del vecino común, ¿no? O sea, con eso llegan ellos, pero el tema es cómo llega el resto, cómo llega la macro, cómo llega la gente, ¿no? Amílcar, decime una cosa, se especula mucho con esto de esta conducción económica de tantas cabezas, ¿no? Como disociada, compartimentada. Y hay muchos economistas que plantean que debe haber un ministro de Economía único, que hay demasiada interna en ese esquema de conducción económica del gobierno. ¿Vos ves esto? ¿Se alcanza a ver hacia afuera? Sí, casualmente hace poco yo hice una nota y al principio también lo había marcado. Creo que hay una necesidad de decir, bueno, ¿cuál es el plan integral? O sea, que tengamos un rumbo y que alguien pueda identificar una cabeza que dice, bueno, esta persona no está manejando la macroeconomía argentina o la economía argentina, y que nos dé el rumbo a seguir, porque si no, lo que vemos es compartimientos estancos, cada uno especialista en su área, pero creo que es como un equipo de fútbol, o sea, la suma de las individualidades no hacen al todo, o sea, tenés que tener un todo, y ver cómo cada una de esas individualidades o cada uno de esos equipos separados se interrelacionan y coordinan, porque, o sea, obviamente que la coordinación de la política de la política económica es fundamental, o sea, no es lo mismo si están coordinados o no. Y eso se vio mucho cuando subió la tarifa, después el Banco Central tenía una meta, pero no contemplaba el tarifazo, después creo que se notó que cada uno más o menos juega su propio partido, y falta un director técnico que coordine todo ese equipo, pero sí, yo creo que eso fue una crítica, creo, yo esa la comparto, la crítica, creo que falta una cabeza, no un superministro
que te haga todo, sino que un tipo que diga, bueno, para ese lado va el país, y también desde lo comunicacional, ¿quién es el responsable de esa área, de la economía? Porque si no, capaz que si es el tarifazo es Aranguren, si es tipo de cambio, inflación, es Sturzenegger, y o sea, como que no tenemos identificado bien quién está a cargo. Y también creo que, una opinión mía, ¿no? También al no tener un fusible económico, porque lo que vemos es que aunque no se cumpla el plan y las expectativas que tenía no se están cumpliendo y los resultados económicos no son tan como esperaba el gobierno, no hay ningún fusible, o sea, no hay cambios. Los cambios que hubo fueron más por otra cuestión, y es como, bueno, ahí sí con el fútbol, o sea, si el equipo, en realidad el equipo que gana no se toca, acá no se toca el que pierde, entonces termina salpicando al director técnico que es Macri, y bueno, ahí hay un problema para el presidente, ¿no? Sí, mucho y vos lo dejás así. Sí, muchos cuestionan a Amílcar, por ejemplo, el otro día el anuncio de Macri, ese grabado, ¿por qué se puso tanto el presidente cuando aún no estaban, ni habían arrancado las negociaciones formales, digo, con el fondo, ¿no? Claro, pero eso te marca un poco lo que te estoy diciendo, o sea, vos tenés que tener un encargado. Si falla el encargado de esa área, bueno, el fusible es el encargado, se reemplaza otra persona, o se reemplaza la idea o el rumbo que uno está buscando, o si es una cuestión de la persona que no lo puede llegar a encajar con lo que vos querés, bueno, será el fusible el funcionario quien esté a cargo, pero no que salpique a la máxima autoridad del gobierno. Fue claro lo que fue con Jefatura de Gabinete versus Banco Central, esas internas desde diciembre pasado se notaron mucho y uno tiraba por un lado, otro por el otro, parecía que se lo llevaban puestos a Sturzenegger, después se bajó la tasa como pretendía la Jefatura de Gabinete, después dieron marcha atrás, ahora suben las tasas, entonces como que ese vaivén o indecisión de Macri para ver a qué ala le daba la razón, tiene también un costo económico, ¿no? Si no definir de antemano. Seguro. Bueno, Amílcar, te agradecemos el contacto. Muy amable. Y bueno, ya te vamos a andar molestando porque creo que este año el tema económico va a ser... sí, obviamente. Sí, parece que sí. Bueno, te mandamos un abrazo, muchas gracias por el contacto. No, por favor, un abrazo, gracias. Bueno, pasó Amílcar Collante, economista platense. Sí.